conmoción por el asesinato de Andrés Blaquier, este empresario de 62 años. La justicia está buscando al prófugo, a este delincuente que asesinó a Andrés Blaquier. Uno de los disparos da en el pecho y le termina causando la muerte a él, y su esposa termina resultando ilesa. Quien manejaba la moto se cae porque no la sabe manejar. Se pudieron observar lesiones que luego después fueron compatibles al momento de ingresar en el hospital de Garín, que eso fue lo que permitió corroborar la hipótesis del caso. Triste también porque yo sabía que yo era inocente y yo tenía miedo de que me pongan en esta causa y no salir y comerme una condena sin tener nada que ver, ¿no? El tremendo asesinato de Andrés Blaquier, inexplicable. ¿Cómo se puede explicar que hayan intentado robar una moto inmensa que no sirve para venderla? Porque cuando alguien va a vender esa moto, lo meten preso directamente, porque es obviamente robada. No sirve tampoco para repuestos, porque hay muy poquitas en el país. Y además, ¿por qué matar? ¿Por qué matar? Un crimen y un robo inexplicable. Y después la búsqueda de un chivo expiatorio. A ver quién anda con antecedentes y le colgamos semejante hecho tan tremendo. Menos mal que después buscaron la verdadera pista. Pero toda esta historia tiene un tremendo trasfondo. Esta es. Pasadas las 18 del sábado 30 de octubre, la Dolfina fue anunciado como campeón del abierto de polo de Burlingame. El ingeniero agrónomo Andrés Blaquier, de 62 años, había asistido a ver la final del torneo junto a su esposa Magdalena de Elordi, de 58, y un matrimonio amigo. Tras la ceremonia de premiación, las dos parejas decidieron emprender el regreso a sus respectivas residencias en Pilar, por la autopista Panamericana. Sus vehículos eran dos motos de gran porte. A la altura del kilómetro 50, notaron que empezaron a seguirlos. Se trataban de dos ladrones que también iban en moto. Al darse cuenta de la situación, la pareja que iba junto a la de Blaquier aceleró y logró alejarse. La moto de los ladrones se posicionó a la par de la del empresario agropecuario y uno de ellos le disparó. El tiro dio en el pecho de Blaquier. La policía, la justicia está buscando al prófugo, a este delincuente que asesinó a Andrés Blaquier para robarle su moto en la Panamericana. Mientras Blaquier se desangraba, el delincuente que efectuó el disparo se subió a la moto BMW de la víctima y escapó junto a su cómplice. Tras recorrer unos 11 kilómetros, el homicida habría perdido el control de la moto de Blaquier, por lo que terminó desparramado en el piso. Ante este imprevisto, decidió dejar el vehículo abandonado a la altura del shopping Tortugas Mall para continuar la fuga en la moto que manejaba su cómplice. Pegaron la vuelta. Y dejaron la moto. No. Se cayó. El que manejaba la moto se cae porque no la sabe manejar. Porque son motos Claro, de altísima cilindrada. Claro, altísima 1200, claro. Muy complicadas para manejar y tenés que saber. De acuerdo a un informe elaborado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en los últimos 10 años, el robo de motocicletas a nivel nacional se duplicó. Una proyección estadística que no se repite con otro tipo de vehículos. En el mismo periodo, la compra de motos se redujo a la mitad. Puesto en cifras, entre 2012 y 2021, el robo de motos en todo el país pasó de 10.472 a 20.947 unidades. El caso puntual de la moto que le robaron a Blaquier involucra un modelo de lujo de muy difícil reventa que tiene una baja demanda de repuestos, por lo que resulta complicado encontrarle sentido a la tragedia desatada. Doctor Torre, me explica esto, porque esta tremenda moto que es inmensa, me imagino un chico
de 16 o de 18 años en esta moto y no, imposible, que no la puede ni controlar, ya ni hablemos de venderla. Claro, que las hipótesis de trabajo naturales que uno utilizaría para este tipo de casos es alguna que usted ha expuesto ya. Robarla para el desarme. Sí. La otra opción sería para cruzarla a algún país limítrofe donde tenga la posibilidad de ser utilizada. Pero aquí el fenómeno más curioso es que se ha dado esta modalidad con 2 o 3 características. Una extrema virulencia, o sea, una violencia manifiesta en los hechos, porque no es el primero que ocurre con disparo de arma de fuego. Y luego la moto es utilizada, moto de alta gama, cuanto más cara y la marca más importante mejor, y la usan para una suerte de exhibición. Claro, para cancherear. Esto de nuevo Es nos mucho habla... más que cancherear, ¿no? Pero, Claro, digamos, pero nos habla de una modalidad criminal a todas luces bizarra, sí. ¿verdad? Algo verdaderamente extraño, porque en este caso, no nos olvidemos que estamos hablando de un homicidio en ocasión de robo, mejor dicho, que necesario para la comisión del robo lo que lo convierte en un crimen causa, Sí. una prisión o reclusión perpetua. Pero claro. Ahora, digamos, la robó para ir a dar una vuelta. Digamos, mostrárselo a alguna chica de que él andaba en semejante moto. Es que es tan impresionantemente grande que es muy difícil de imaginar todo Bueno, esto. no la pudo, en definitiva no la pudo manejar Exactamente. convenientemente, ¿no? Bueno, ocurre que de acuerdo a la investigación que se ha llevado a cabo, se da esta modalidad de exhibición, pero es un tema que nosotros hemos visto también en otras latitudes. Y vemos, por ejemplo, a los sicarios que se exhiben con armas. En el atentado a la doctora Fernández de Kirchner, hemos visto a los autores materiales del hecho mostrarse en las redes sociales con el arma, por ejemplo. Es un fenómeno curioso donde la invisibilidad que permitía antes un delincuente, ahora parece ser todo lo contrario. Es un fenómeno realmente llamativo, ¿no? ¿Y por qué matar? Porque en general el que roba, digamos, tiene en la cabeza que cargarse un homicidio es muchísimos años de cárcel. Claro, eso lo tenían en cuenta los viejos delincuentes, ¿verdad? Los de hoy no. Y ahora nos estamos dando cuenta de no, porque en realidad se da un fenómeno que tenemos un desprecio por la propia vida de ellos, que va a importarle la vida del prójimo. Pero este modus operandi particular, donde en principio pareciera que quisieron interceptar a la pareja que viajaba junto con Blaquier. Exactamente. Y luego ya cuando se aproximan a la moto de Blaquier, directamente disparan y al bulto. Un disparo que impacta en el tórax de la víctima, ¿no es cierto? Ahora, en Lucianito, ese muchacho de 18 años que va de entrada preso y que sigue preso porque tiene un enorme prontuario y estaba prófugo. ¿Cómo es que lo meten preso? Porque se cayó con la moto. El que robó la moto se cayó con la moto. Y si uno se cae con esta bestia, déjeme decir... Está bien el nombre, sí, es correcto. Si uno se cae con esto, sufre golpes por todos lados, es evidente, roces, de todo. Y Luciano González no tenía nada y Brisa Villarroel tampoco tenía nada. Bueno, pero se da. Primero que es un delincuente con antecedentes. No voy a justificar la cuestión relativa con chivos expiatorios, esto que quede claro. Aquí pareciera que tratándose de un delincuente con antecedentes, en la investigación pareció un sospechoso razonable. Que muchas veces el sospechoso razonable es el sospechoso de siempre, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pareciera que lo que ocurrió se lo en este cuelgan caso, a alguien que ya lo tienen en la mira. Yo creo que en principio esto funcionó, porque aquí no nos olvidemos que la actuación de los investigadores está siempre dirigida por el fiscal, ¿verdad? Sí, bueno, acá el jefe de los fiscales y el propio fiscal dijeron si hay que dar marcha atrás, damos marcha atrás. Lo han hecho. Sí, lo han hecho, lo ¿verdad? hicieron con honestidad y dijeron no es esta la pista y fueron para atrás y empezaron a mirar quién se dio verdaderamente un porrazo. ¿Usted hubiera entrado por ahí? Bueno, me parece muy inteligente lo que han hecho. Estimaron que quien había sufrido un accidente con una moto de estas características, de estas dimensiones, al menos tenía que tener alguna lesión. Y aparentemente fue observada por algún testigo circunstancial esto. Entonces, ¿qué se hizo? De alguna manera se rastreó camarización en los nosocomios, etcétera, hasta que se encuentra en el hospital de Escobar el ingreso de una persona con una multiplicidad de lesiones, que fue la línea que se continuó, ¿verdad?
Esta es la historia, insisto mucho, es un asesinato tremendo, pero tiene mucho más. Así avanzamos. Un puñado de horas después de que se produjera el asesinato de Blaquier para robarle la moto, la policía realizó una serie de allanamientos de urgencia. Como saldo de ese operativo, fueron detenidos como principales sospechosos Luciano González, conocido como Lucianito, y Brisa Villarreal, ambos de 18 años. Y como se dice en la jerga, estaba jugado hasta que se llevó la vida de alguien que solo paseaba con su moto por una autopista de Buenos Aires. Cuando fue llamado a prestar declaración indagatoria, Luciano González se declaró inocente por el asesinato a Blaquier, al asegurar que no estuvo en la escena del crimen. El acusado argumentó que aquel sábado 30 de octubre había estado en la casa de su cuñada, cuidando a sus sobrinos. Para avalar la declaración del acusado, su abogada, Silvina Fernández Rosarno, introdujo en el expediente las supuestas pruebas pertinentes para sostener la coartada. Cada vez que lo enfrentó al fiscal Agüero dijo: yo no lo maté. Sí, yo soy un delincuente, yo me dedico a robar, lo hago de caño, robo motos, pero yo no lo maté al empresario Blaquier. Yo estaba en otro lado. A partir de ahí empezaron a investigar. Dice, bueno, a ver, ¿qué estabas haciendo el domingo a las 19:30 ahí en la zona de Panamericana, cerca del shopping mall? Cuando lo mataron. Cuando lo mataron al empresario. Sí. Dice, mira, yo ese día pedí un remis a través de una aplicación, Didi. Tomé la aplicación, fui a buscar a mi novia y de ahí nos fuimos a un hotel alojamiento. ¿Sabes una cosa? Este chico no estaba mintiendo. Luego se comprobó que era la verdad. coartada se comprobó. A la presentación de la defensa de Lucianito se sumó que los investigadores recibieron nuevas grabaciones de la secuencia del asesinato de Blaquier provenientes del centro de monitoreo de la Municipalidad de Escobar. En las imágenes se pudo distinguir a los delincuentes escapando en una moto Yamaha 400 de color verde. Uno de ellos con el rostro ensangrentado, producto de la caída sufrida al perder el control del vehículo robado al empresario agropecuario. Esto llevó al fiscal Agüero a dudar sobre la participación de Lucianito en el hecho, ya que este no presentaba marca de lesiones. Producto de este nuevo escenario, tanto Brisa Villarreal como Luciano González quedaron desligados de su responsabilidad en la causa que investiga el crimen de Blaquier. Sin embargo, Lucianito permanece detenido porque tiene causas pendientes con la justicia. De esta manera, la investigación por el asesinato del empresario agropecuario tomaba un nuevo rumbo. Doctora Fernández Rosarno, gracias por venir. Defendió a Luciano González desde que lo imputaron, desde que lo acusaron. ¿Tenía la convicción de que no tuvo que ver? Gracias por invitarme. Bueno, cuando yo logro dar con él, porque en principio hice una recorrida por las distintas comisarías de Pilar hasta dar con el paradero de donde estaba alojado, y en ese momento él me dijo, yo no fui y tengo cómo probarlo. Me pidió... ¿No lo conocías de antes? No lo conocía de antes, o sea, yo fui a iniciativa su personal, exacto. Decidiste, exacto. Yo voy a defender a ese muchacho. Claro, absolutamente. Consideré que era un caso de gran interés. Me parecía que, además yo estaba muy cerca en ese momento y dije, voy a buscarlo porque me parece que acá hay... ¿Y él aceptó verla a usted? Okay. Los que tenían mucha reticencia eran los policías de la primera. En hacerme, en permitirme llegar a él, porque decían, no, pero ya tiene defensor oficial, pero no hace falta. Digo, no, yo quiero hablar, tengo el derecho de hablar con el detenido, pues más allá que tenga defensor oficial, ¿cómo no me van a permitir verlo? O sea, fue una situación compleja en ese momento. Pero con él, sí. Ese primer encuentro, ¿cómo fue? Él estaba muy sorprendido por la situación y además pasaron también otras cosas muy feas al rato que yo me retiro, pero en principio lo que me dice espontáneamente, luego que yo me presento, es yo no lo hice y tengo cómo probarlo. Habla con mi mamá, se llama de esta manera, vive en esta dirección. Cuando le pido que me firme el cargo, me doy cuenta que es analfabeto.
que apenas podía trazar unas líneas de su nombre. Y como ya eran las 21 horas, un poquito más tarde también, voy a visitar a su mamá al día siguiente. Visito a su mamá al día siguiente y efectivamente ellos me explican cuál había sido el derrotero de Luciano durante el día sábado 29 hasta el domingo 30. Y te convencen, porque en general, obvio que alguien que cometió un delito te dice, no, yo no fui, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, tanto la Fiscalía como la Defensa, ambos queremos llegar a la verdad objetiva y trabajamos en equipo. ¿Sí? Entonces, obviamente la Fiscalía pudo aportarme con mucha más velocidad que mi equipo de trabajo las antenas de comunicación de los teléfonos móviles. Entiendo. Porque a él le capturan un teléfono celular que no era de su pertenencia, porque él no tenía teléfono celular, sino que era de un miembro de su familia, que lo ubicaba exactamente en el horario donde se produjeron los hechos, a 15 kilómetros de distancia del lugar. Correcto. Y tenía razones, no solamente personales, como ya se indicó, sino tenía razones por las cuales él estaba en ese lugar, porque tenía que hacer... Un hotel alojamiento. No, aparte del hotel alojamiento. A las 19 horas exactamente, él estaba en su casa con su mamá y su hermana, a la espera que llegara la empleada de su hermana que tenía que cuidar los nenes. Entiendo. O sea, esperó a que llegara la empleada, quien estaba sindicada para ser testigo, y a partir de ahí le avisa a su cuñada, la esposa de su hermano, que le envíe ella un Didi, porque ella tenía la aplicación en su celular. Claro. Entonces, la cuñada, que vive también muy cerca donde él vive, le envía un Didi y llega a 19:07 a su hogar. Se traslada a la casa de la cuñada y llega a 19:26. Entonces... No estaba en la escena. No estaba en la el escena. momento del asesinato. Exacto. Y luego lo que sucedió es que, bueno, estaban en la casa de la cuñada lo invita a él a cenar juntos porque había estado por la mañana visitando a su hermano, quien se encuentra privado de su libertad también. Que es el único modelo masculino que tenía mi cliente dentro de su seno familiar. Entiendo. Entonces... bueno, pero estaba claro que él no estaba en la escena donde, donde lo mata. Luego él va a hacer compras para la cena, se dirige caminando a 2 lugares donde hay cámaras de seguridad donde también lo detectan y luego regresa a la casa. Cenan en familia, recibe a su nueva novia y se encuentra, no recibe a su nueva novia en su casa, sino que se encuentran en el puente de Ruta 26 para ir a pasar la noche juntos. O sea, todo eso, digamos, lo saca de la escena. Absolutamente. ¿Y por qué van contra él? ¿Es porque cuando un caso resonante requiere de un esclarecimiento rápido, buscamos a ver a quién invocamos? ¿O hay como un error? Bueno, vamos a hablar por qué pasaron estas cosas. O sea, inmediatamente se generó un estado de conmoción social porque se trataba de un empresario. De un empresario, bueno. Y paralelamente mi cliente se encontraba prófugo. El 30 de mayo de este año, él se profuga de un instituto de menores. Bien, entonces... La pregunta del fiscal, muy atinada en ese momento, es ¿pero por qué te escondiste? Porque me llaman y me dicen, me allanaron la casa, y como yo sabía que estaba prófugo, pensé que era por eso. Pero vuelvo a mi pregunta. Pasa un hecho de resonancia. La policía dice, a ver, ¿a quién tenemos acá como candidato para esto? Un prófugo, etcétera, etcétera, un menor, por lo general. ¿Te parece que ese fue el mecanismo? ¿Cómo es que piensan en Luciano? ¿Cómo es que aparece Luciano en esta historia? Yo creo que fue una serie de acontecimientos
desagradables, de los cuales el primer responsable es el ministro de Seguridad, Berni, quien a las 36 horas del suceso muestra en cámara la foto de mi cliente diciendo que era responsabilidad de la justicia no haberlo detenido debido a que él estaba prófugo y que él era el sindicado de este crimen. Y encima muestran un allanamiento de armas que habían sido realizadas en otra jurisdicción, en General Rodríguez. O sea, armaron una historia preciosa para que la gente estuviera tranquila. Y eso no se hace. Yo desde que tomé el caso que estoy exigiéndole al ministro Berni que pida disculpas. Porque si la ministra Cerruti se equivocó y pidió disculpas, porque todos nos equivocamos, debemos pedir disculpas, él no tiene por qué dejar de hacerlo. Porque ¿qué generó su actuar? Generó un estado de alerta carcelaria. Porque todos dijeron, yo también quiero que revisen mi causa, yo también soy inocente. Entonces este señor, solamente para quedar bien y para decir nosotros tenemos todo controlado, la policía actuó fantástico y solamente se equivocó la justicia, mandó, en pocas palabras, al muere a una persona que nada tiene que ver, que sí, por supuesto, tiene que pagar su responsabilidad por los delitos de su juventud, cuando era menor de edad, pero no es un asesino. Doctora, dos preguntas casi íntimas. Una es ¿por qué? ¿Por qué fue a buscar a Luciano para defenderlo? La verdad, me siento una persona bendecida por la vida. He tenido la oportunidad de hacer 2 carreras profesionales. El derecho es la segunda carrera mía. Pero pensó en colaborar. Cobrar no, por favor. Pensé en colaborar con la justicia y pensé en colaborar con algo que me parecía que me llamaba mucho la atención, el actuar tan displicente y sin pruebas concretas. Y gracias a la colaboración de la Fiscalía, tuvimos... muy buena actitud de la Fiscalía. Excelente. Porque la Fiscalía dijo, esto va por acá, y cuando vieron que era incoherente, todo ese equipo, incluyendo al fiscal Gonzalo Agüero y al jefe de los fiscales, John Breuer, dijeron, no, si nos equivocamos, damos marcha para atrás y hacemos lo que corresponde. Tuvieron una buena actitud. Absolutamente, absolutamente. Y la gracias, verdad que doctora, muchísimas gracias por... Me siento complacida por el hecho de también ser la abogada de él en sus causas que tiene pendientes en el régimen penal juvenil. Motivo por el cual hemos hecho una propuesta a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil para que se adecue la condena que tiene pendiente a los efectos que sea de cumplimiento efectivo, por más que no lo sea. ¿Pero para qué? Para quitarlo del entorno de marginalidad en el que se encuentra y que se pueda escolarizar, pueda aprender un oficio y corregir el desvío. Gracias, doctora. Un gusto, muchas gracias. Los nuevos detenidos son, esta es la historia, usted la va a escuchar ahora, son 2 menores. Tras confirmarse que Luciano González no había participado del asesinato de Blaquier, el fiscal Agüero ordenó a la policía hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad de los centros de salud cercanos a la zona del incidente, en busca de constatar el ingreso de algún paciente con lesiones en su rostro. Este video es clave. Es un video del Hospital Municipal Dupuy. Acá entró, y luego salió, el que hoy está detenido. Miren el video. Este joven, lógicamente, nosotros tenemos que cubrir la cara porque tiene 16 años. Es menor de edad. La familia lo está ingresando en una silla de ruedas. La familia lo está ingresando en un horario que se corresponde con el momento del accidente. Momentos posteriores al ataque a Blaquier, al homicidio, a la fuga en la moto, al accidente y al posterior descarte, y el delincuente herido va al hospital. Se trata de un joven de 16 años que había presentado un DNI falso en el centro de salud. Este menor, apodado Puchito, quedó detenido como presunto autor material del crimen del empresario. El domingo 13 de noviembre, otro menor de edad fue detenido, acusado de ser quien manejaba la moto Yamaha 400 verde. Menor de 17 años
que fue detenido en Tortuguitas con un cabello, como vemos en imágenes, recientemente teñido de rojo, estiman los investigadores, para desorientar, y sería quien conducía la moto. Ahora pasó todo al fuero juvenil penal de Pilar y está todo trabajándose con mucho más hermetismo. La moto que manejaba el día en que se produjo el crimen del empresario había sido robada 2 días antes, mientras estaba estacionada frente a la sucursal de un banco en Tigre. En ese momento llega la moto de los delincuentes. ¿Quiénes la manejaban? Los mismos que asesinaron a Andrés Blaquier. Esto es el 23 de octubre, 6 días antes del asesinato. En caso de que la justicia ratifique la responsabilidad de ambos menores de edad en el crimen de Blaquier, resta saber qué pena podría corresponderles por el brutal delito cometido. Doctor Sergio Grossman, médico psiquiatra. Siempre desde que vi la moto, una cosa inmensa que muy difícil de manejar y menos todavía para un menor o para un chico de 18 años, es enorme, que además es invendible y además no sirve tampoco para repuestos. Es decir, ¿qué es lo que hay en la cabeza de un chico o de un joven que se propone robar semejante cosa que no tiene que hacer después con ella? Mira, vos lo planteás de un modo como si fuera racional, ¿no? O sea, si la roba para venderla, si la roba para hacer repuestos, pero quizás lo que estaba haciendo esa persona no era racional, ¿sí? Era hacer con un desprecio absoluto por la vida de los demás lo que le da la gana. O sea, verla como un objeto de deseo, como algo que quiere, así sea. Pasearse con buenas zapatillas, digamos, Sí. o una gran moto, una moto increíble. Y con un completo desprecio, o sea, con una desproporción para lo que nosotros podemos pensar y ver con el valor de ese paseo, con el valor de la vida de aquel hombre que estaba arriba de la moto. Porque hay otro ingrediente, que es, en general, el ladrón roba, trata de no matar. Una cosa es cuando la víctima del robo saca un arma y bueno, pero acá, además, no tiene explicación el asesinato en sí mismo. A mí me parece que sigue, digamos, ya te digo, otra lógica que no es una lógica racional, sino que es una lógica que está marcada por el desprecio de la vida y por lo que sea que instantáneamente quería y sin ninguna escala de valores de las que nosotros podemos plantear mentalmente, ¿no? Ahora, buena parte de los que nos están viendo van a decir, los detenidos y también Luciano, que acabamos de escuchar a la abogada que no sabe escribir su nombre y apellido. Bueno, no hay solución. No hay solución, es lo que debe opinar un montón de gente que está mirándonos. ¿Qué le contestaría a esa gente? Mira, de situaciones como esta en donde gratuitamente le pegaron un tiro a Blaquier, probablemente no haya una solución para ese fenómeno. Sí podemos explorar cuáles son los factores sociales y personales de vulnerabilidad que hacen que haya una mayor producción de delincuencia juvenil y como sociedad plantearnos qué tenemos que hacer para disminuir esos riesgos. O sea, usted, doctor, lo que dice es, en los casos individuales no sé qué va a pasar. Tendríamos que ocuparnos del conjunto. Pero en los casos individuales, estos chicos de 16 años, es probable que, no sé, en 7, 8, porque depende siempre de lo que decide el juez en los menores, ¿no? Yo diría por ahí, en 10 años están en la calle otra vez, ¿no? A ver, Tuni, para gente que asesina así, no tengo una respuesta. No. Sí te puedo decir que en casos de... y no lo puede tener la salud mental porque es una respuesta que tiene que dar interdisciplinariamente la sociedad en su conjunto, de qué quiere hacer con estos sujetos. Ahora, para delitos menores, ¿sí?
que son el comienzo de una escalada que termina en delitos mayores, hay en algunos lugares del mundo, como Estados Unidos y Europa, propuestas alternativas al encarcelamiento que tienen que ver con llevar un equipo de profesionales a terreno. ¿sí? Entonces, supongamos que encontramos un joven de 14, un niño de 14, 15 años que empieza con alguna cuestión delictiva, de robo, y es descubierto y llevado ante la justicia. Y entonces, en ese caso, lo que hace el grupo de terapéutica, que se llama terapia multisistémica, es ir con... no pedirle al profesional, bueno, va a ser terapia, ¿sí? Sino ir a donde está la familia y entrenar a la familia en cómo mejorar algunas situaciones de la dinámica familiar y pedirle a la familia que se vuelva colaboradora del cambio que se está haciendo, a la familia que haya, ir a la escuela y trabajar con la escuela para la mejor inclusión de ese niño y el trabajo con los pares que no son desviantes, o sea, los pares que pueden acompañarlo a llevar una mejor vida, buscar en la familia ampliada figuras que puedan apoyar. ¿Entrenarlo para un trabajo o qué, por ejemplo? No, en esta propuesta lo que se hace es trabajar con los recursos existentes para promover que esa persona, digamos, se le pueda alentar a las conductas positivas que ya tiene, ¿sí? Y no, digamos, hacer una cadena en donde su vida va a ser solo signada por las conductas negativas que tiene, pero con un gran apoyo social. Y de nuevo, no estamos hablando de o sea, hay trabajos que investigan esta terapia y se ha visto que disminuye la tasa de reincidencia más que el encarcelamiento. Por eso estamos hablando del pibe que se roba algo en un supermercado. No estamos hablando del tipo que le mete un tiro así gratuitamente a alguien. Porque, claro, ahora que usted lo plantea, efectivamente uno de los objetivos es la no reincidencia, que no vuelva digamos, lo que hay que medir es cuántos vuelven exactamente a lo mismo. Claro, sí. Hay que tener en cuenta que toda la conducta criminal juvenil tiene una tasa de reincidencia alta. Y que el objetivo social, una vez que ya la sociedad, o que el ambiente y lo que trae esa persona terminó en delincuencia, es reducir la tasa de reincidencia. O sea, hay como un objetivo preventivo. ¿Hay casos en los que no hay una adicción de por medio o en general hay una adicción de por medio? Mira, cuando juntás los factores predisponentes, tenés violencia familiar, ¿sí? En donde entonces esa persona vivió en un ámbito en el cual pegarle a la madre, estar ausente cuando hacía falta y que no hubiera ningún adulto a cargo, situaciones de abuso son, digamos, la regla y no la excepción. Vivir en barrios en donde hay alta disponibilidad de drogas, ir a escuelas en donde vos ves, bueno, el rendimiento de esa persona es menor y se acompaña de una cadena de frustración porque no puede ponerse a la altura de los demás, y escuelas que no son capaces de sostener un sistema de disciplina. La escuela es fundamental para... Con este resumen que usted me hace, siento que desigual que es la batalla, mamita querida. Muy difícil dar esta batalla por todo esto que usted me está diciendo. Muy difícil. Porque efectivamente debe haber niveles altísimos de violencia familiar, niveles altos de consumo. Muy difícil. O sea, son todos factores que se van sumando. Es como... Si vos te imaginás la vida, o sea, yo no, lejos estoy de justificar la delincuencia. Por supuesto. Pero, digamos, es difícil que las cosas salgan bien cuando vos tenés, no sé, un padre y una madre por ahí adictos sin trabajo, ¿sí? En donde ya no, en la generación del niño, en la generación anterior ya no hay cultura del trabajo.
cuando salís de la casa y se están pegando tiros. ¿Los institutos sirven? Mira, podrían servir idealmente, digamos. Las instituciones que tenemos, digamos, son las que podemos tener. O sea, son como los problemas que tenemos en los hospitales públicos, por ejemplo. Yo conozco más los hospitales públicos que el sistema carcelario y ahora vamos a hablar con el doctor Corbalán sobre esta parte, sí. Y o sea, no podemos imaginar que tenemos el sistema, digamos, de cárceles y de, ¿cómo se dice?, de menores de Noruega. Tenemos el de Argentina. Entiendo. Gracias, doctor Grossman. Esta historia sigue de esta manera. Ya venimos. El brutal asesinato de Andrés Blaquier deja en evidencia una vez más el problema de la creciente intervención de adolescentes en delitos con consecuencias fatales para sus víctimas. Un delicado escenario de difícil abordaje para el régimen penal de minoridad. Cuando ese menor mata, ¿qué pasa? Tenemos que estar dando explicaciones. Lo mismo que el señor Blaquier, una muerte que podría haber sido evitada. Todo indica que la feroz modalidad de ataque implementada en el crimen de Blaquier dista mucho de poder tomarse como un hecho aislado. El perfil de violentos delincuentes jóvenes se viene replicando en distintos puntos del país, enfrentándonos a una situación social cada vez más difícil de manejar. Violento robo en La Matanza. Un joven, un chico de 15 años se enfrentó de esta manera a los efectivos policiales. Menores de 15 años a mano armada, robándole a los clientes. Este kiosco lo robaron 2 veces en un mes. Un hombre fue asesinado cuando quisieron robarle su bicicleta. Por el crimen detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba armado. ¿Qué responsabilidad tiene la justicia? ¿Qué se debería hacer ante este tipo de casos? El doctor Adrián Corbalán conoce muy bien todo lo que es el sistema penitenciario. Gracias por venir, doctor Corbalán. No, Latoní, ¿cómo te va? Primero, ¿le sorprendió el hecho en sí mismo? A ver, hay dos posiciones para porque tomar. No tenemos muchos hechos tan tremendos. No, hay dos posiciones. No hay. Prácticamente no hay. Si quieren, podríamos revisar para atrás, lo podemos revisar desde el periodismo, pero también lo podemos revisar desde la criminología y no hay hechos de estas características tan elocuentes. Si digo, se quiere... hay algún, digamos, hay homicidios en ocasión de robo, pero son como alguna reacción de la víctima o algo por el estilo, ¿no? Tony, lo hemos hablado en muchas oportunidades. Nosotros, cómo se mide los homicidios en cualquier país del mundo, se mide cada 100.000 habitantes. Sí. Nosotros somos un país que está dentro de los guarismos más bajos europeos. Sí, no tenemos un guarismo elevado en pese relación... a que hacen mucha... Nuestros problemas son, efectivamente, que tenemos mucho robo, más que en otros países, mucho robo de celulares, tenemos entraderas, tenemos motochorros, tenemos eso, pero homicidios en ocasión de robo tenemos pocos. Sí, yo te agregaría a eso como para contraponerlo. Tampoco tenemos gente que entra a una escuela y mata a 20 o 30 como lo hacen en Estados Unidos. Eso es eso también para tenerlo presente, porque desde ahí tenemos que empezar a trabajar la política criminal para ver para dónde vamos. Entonces, ¿lo sorprendió? Sí, lo que sí está haciendo un trazado común, y eso me preocupa y me preocupa mucho, es el tema de lo que hablaste en algún bloque anterior con relación a esto de que hay que resolver el caso y hay que resolverlo rápido y hay que tener algún culpable inmediatamente. Y la verdad es que tengo que hacer una mención muy especial a todo el Departamento Judicial de San Isidro, en realidad a la Procuración en el contexto de esta causa en especial, que como bien decías, pudieron modificar el rumbo y ser objetivos al momento de tener que resolver la causa y no seguir en el camino en el cual estaba. Doctor Corbalán, usted que lo conoce bien de cerca, ¿qué pasa en los institutos de menores?
Bueno, la verdad que lo que pasa en los institutos de menores es lo mismo que pasa en las cárceles. Nosotros tenemos que decir con total franqueza y con total decisión, y aunque sea incómodo incluso hasta para la política, que el sistema penal represivo ha fracasado en Argentina. Nosotros en el año 83, si podemos ir más atrás, teníamos en la provincia de Buenos Aires 11 cárceles, hoy tenemos 58 cárceles y el problema de esa hipotética inseguridad no cesó. A ver, yo siempre doy el ejemplo, a muchos de los oyentes o a una parte bastante pronunciada les gusta que hablemos de los países del primer mundo, Suecia, por ejemplo. Suecia tiene una dinámica en la relación a sus cárceles en la cual toda persona que haya cometido un delito menor a 6 años se paga con arresto domiciliario. Si nosotros, por eso digo que esto es tiene que ver mucho con la comunicación, si nosotros tuviéramos el mismo sistema en Argentina, en la provincia de Buenos Aires tenemos el 43% de los detenidos en las cárceles bonaerenses con penas menores de 5. Estaríamos hablando que de los 58.000, si fuéramos Suecia, más de 20.000 estarían monitoreados con arresto domiciliario. Pero en su no casa. habría una enorme reincidencia. Bueno, ahí hay una cosa que la verdad que viene bien el tema y no sería yo si no lo dijera. En el día de ayer en el Congreso de la Nación se ha presentado una ley de aquellas leyes que van a marcar un futuro al respecto. Una ley que pide políticas públicas con relación a la inclusión de polos productivos dentro de las cárceles. Adentro y afuera. Ajá. Porque el gran problema que hay en relación a la reincidencia... Ya me veo el debate. Claro, de, a ver. claro, los privilegiados son los presos, etcétera, No, etcétera. a ver, ese trabajo ya se está haciendo, Tuni. O sea, hay cooperativas de liberados que se organizaron por su cuenta y hoy una cooperativa de liberados, por un ejemplo, cualquier ejemplo, una que hay en Pilar que es bastante conocida, tiene trabajando 40 liberados con reincidencia cero. Además, en una de las cárceles de Olmos se está haciendo las cunitas. Las cunitas, sí, el servicio penitenciario en este momento está con un proyecto de 4 polos productivos. En general, productivos. el que nos está mirando dice que un ángulo laboral de la cuestión es bueno. Siempre tiene que ser bueno, porque en realidad lo que vos lográs con esto es capacitarlos. La experiencia dice que si a un pibe... A ver, ayer hacíamos esto con relación al estudio. Chicos que están 12, 13, 14, 15 años presos y como Estado nos acordamos de ese pibe en el momento que cometió el delito y media hora antes de que se vaya. En el medio hay un montón de políticas públicas que se podrían estar utilizando, por ejemplo el estudio. En 15 años un pibe puede entrar en alfabeto como Lucianito y salir médico, abogado, ingeniero o cualquier... ¿Es cierto que en las cárceles el que estudia y trabaja está mal visto? Digamos, la cárcel ofrece, sí, tenemos un taller de tal cosa. Está mal visto por alguno de los capos, llamémoslo. Ya no. ¿Ya no? Ya no, ya ahora eso está generando una transformación al respecto. Por esto que te digo, porque en realidad son los mismos liberados en el mismo lenguaje, con las mismas condiciones anteriores, que en algún momento estuvieron de aquel lado y ahora están de este, los que le están poniendo a ese sistema la posibilidad de demostrarle a la sociedad en general que se puede salir de la cárcel, no volver a reincidir, tener un trabajo, porque otra de las cosas también que uno tiene que pensar, que ese pibe que sale de la cárcel va a buscar trabajo y con el certificado de antecedente no se lo dan, no se lo va a Toyota a trabajar ese chico. Doctor Corbalán, y en los institutos de menores, ¿es posible pensar en cómo restaurar un pibe y no cómo ir a la parte punitiva y, digamos, más años y todo eso, o está muy difícil eso? A ver, vuelvo a repetir lo mismo. El punitivismo fracasó con los números. Dato mata relato. Esto es así, yo no puedo decir otra cosa al respecto. Los institutos de menores que nosotros tenemos en la Argentina son los institutos de menores que puede tener la Argentina. En ese contexto tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay trabajadores
incansable dentro de los institutos. Los institutos están manejados generalmente por personal civil, con gente de seguridad, que depende el grado de seguridad que tenga cada instituto. Algunos son de régimen abierto, de semiabierto, de régimen cerrado. Se incrementa o disminuye la cuestión vinculada con la seguridad. Lo que pasa que la seguridad como elemento central en un instituto e incluso en las cárceles de mayores es el instrumento que menos obedece a la posibilidad de que aquel pibe que está dentro del instituto vuelva de otra manera. La parte de estudio y de trabajo es la sería clave elemental, de esta, sería elemental, no hay otra razón, vuelvo a repetir. Ayer muchos diputados, muchos senadores de ambas fuerzas políticas estuvieron en esta reunión para crear una ley que va a ser historia, historia en el derecho penal. Gracias, doctor Corvalán. Siempre a vos. Doctor Torre, bueno, semejante moto, porque fue con una moto, y Blaquier estaba con una moto exactamente, esta moto, digamos. Similar, exactamente igual. Exactamente. Entonces, la pregunta que le hago es, uno de los dramas que nosotros tenemos para redondear este programa, es, ¿hay alguna forma de enfrentar motochorros? Es decir, el Estado tiene alguna forma de afrontar ese delito que acá fue catastrófico, pero es cotidiano, es de todos los días. Bueno, en cuanto a la táctica, sí, a la táctica operativa, funcionó con mucho éxito algún diseño de operaciones realizado por la Policía Federal hace unos años en la ciudad de Buenos Aires, donde circulaban unas brigadas de 3 motos de la Policía Federal. La idea de prohibir que haya un segundo tripulante en la moto, que en algún momento lo hicieron los colombianos cuando los sicarios. Pero eso es muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque no pensemos en el centro, en la Recoleta. Pensemos en muchos lugares del Gran Buenos Aires donde la gente se desplaza para trabajar en moto y viajan de a 2. Familias. El primer vehículo que tiene cualquier familia de las clases sociales menos acomodadas es un pequeño motorciclo de 50 centímetros cúbicos. Y con esos también se... No, yo creo que en cuanto a operaciones tácticas con motopolicías, a mí me parece, funcionó como elemento disuasivo aquí en la zona céntrica, especialmente en zona bancaria, que había bastante litigiosidad acá en la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que puede funcionar. Lo que no me parece para nada que esté de más, y me parece inclusive desagradable que se reproche, es el tema de usar el chaleco con el dominio, con el dominio registrado atrás. No, yo no veo que tenga nada que pueda ser estigmatizante bajo ningún concepto. O sea, está a favor usted. Sí, claro. Hoy en día, si tenemos un accidente en la ruta, llevamos con los primeros auxilios un chaleco amarillo para hacernos visibles. No tiene nada de malo eso. Y lo último es los institutos de menores donde terminan fugando fácilmente, etcétera, etcétera. Y es todo un tema todo un tema que nos tenemos que dar un debate de toda la sociedad, porque hoy en día tenemos un serio problema con la delincuencia juvenil. Es más, en este momento, con este grado de virulencia, yo creo también que es otro debate, pero nos tenemos que dar como sociedad donde todos los actores participen, porque si no muchas veces lo limitamos a la justicia de menores, a algún fiscal de menores o a algunos médicos o psicólogos. No, toda la sociedad tiene que participar y de alguna manera aconsejar lo que sea lo mejor. Indudablemente hay menores que tienen que ser tratados. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿La escuela? Probablemente. ¿El deporte? Seguramente sí. Bueno, pero hay algunos que son peligrosos para sí y para terceros. Bueno, y hay que ver qué hacemos. Y los dejan irse porque esa es la experiencia. Bueno, entonces los dejan irse porque le arman lío con los otros pibes. Tenemos que ver qué hacemos con esos menores que indudablemente no los podemos extra socializar. Entonces, son chicos que han tenido problemas, que tienen problemas, bueno, tenemos que reinsertarlos de alguna manera en nuestra sociedad y en la vida cotidiana, ¿no? Gracias. Un crimen que deja una estela tremenda, porque se reúne todo.
el robo en moto, todo el sistema que hay detrás de la venta de repuestos. Es una situación dramática la que se vive. Nosotros tratamos de echarle un poquito de luz a toda esta historia. Hasta la próxima.